Hola amigos de Una Mente Misteriosa. No importa si me escuchan al comenzar el día, cuando el sol ya está alto o en esa franja ambigua de la noche en la que los sonidos se vuelven más claros y los pensamientos más difíciles de ordenar. Espero que se encuentren bien. Lo que van a escuchar no es una colección de historias pensadas para provocar gritos repentinos o sobresaltos fáciles. No hay criaturas que salten desde la oscuridad ni persecuciones desesperadas entre árboles torcidos. Son relatos más silenciosos, más lentos, construidos con una incomodidad que crece despacio y se queda adherida a la memoria como una humedad invisible. Todas giran alrededor de espacios que parecen normales: bosques, terrenos abiertos, montañas barridas por el viento. Lugares que cualquiera podría atravesar sin sospechar nada. Espacios liminales, como los llaman algunos, zonas de transición donde lo cotidiano se vuelve frágil y otras reglas, menos humanas, parecen filtrarse entre lo que damos por seguro. Sitios que no necesariamente esconden algo, sino que tal vez no quieren ser fijados por nuestra mirada. Si después de escuchar estas historias sienten una inquietud leve al entrar en un bosque o al quedarse solos en un espacio demasiado amplio, no lo confundan con miedo. Tómenlo como una forma antigua de respeto, una memoria corporal que entiende cosas que la razón todavía no sabe nombrar. Nunca me perdí en ese bosque. Es importante decirlo desde el principio, porque la gente suele imaginar que estas historias empiezan con alguien desorientado, girando en círculos, entrando en pánico, llamando nombres que nadie responde. No fue así. Yo sabía exactamente dónde estaba. Tenía referencias claras. Un camino de terracería que se abría como una herida pálida entre los árboles, una loma cubierta de piedras blancas, un arroyo seco que cruzaba en diagonal como una cicatriz vieja. Había caminado ese tramo varias veces antes. Llegué ahí por trabajo, como casi siempre ocurre con las cosas que terminan marcándonos. Un encargo sencillo: revisar límites, acompañar a un par de hombres que conocían la zona y marcar árboles para un registro técnico que nadie leería con atención. Nada que implicara exploración profunda ni riesgo real. Era bosque serrano, no selva cerrada. Pinos, encinos, claros amplios, pendientes suaves. Un lugar que se deja recorrer sin resistencia, al menos en apariencia, como si su única función fuera ser atravesado. El primer día transcurrió sin problemas. Caminamos, medimos, anotamos números en libretas que ya olían a sudor y resina. El bosque sonaba como debe sonar un bosque: hojas moviéndose unas contra otras, ramas crujiendo con paciencia, algún ave distante marcando territorios invisibles. Todo normal. La primera anomalía fue visual y no emocional. Mientras los otros se adelantaban unos metros, me detuve a revisar una marca vieja en un tronco. Fue un gesto automático, mecánico, aprendido. Cuando levanté la vista para alcanzarlos, algo no encajó. El claro frente a mí parecía más cerrado que antes, apenas un poco. Lo suficiente para que mi mente lo registrara sin alarmarse. Como cuando una palabra está mal escrita, pero el cerebro la corrige solo. Pensé que era un efecto de perspectiva. Avancé unos pasos y todo volvió a verse igual. Lo dejé pasar. La segunda vez ocurrió más tarde, cuando me quedé solo ajustando una cinta métrica entre dos árboles. Al terminar, miré alrededor para ubicar el sendero y noté que un árbol que antes estaba claramente a la izquierda ahora parecía más cerca del centro. No se había movido de forma evidente, no estaba en otro lugar, pero tampoco estaba donde debía. Caminé hacia él y confirmé que era el mismo. Mismas marcas, misma corteza rugosa, la misma rama rota en forma de gancho. El sendero seguía ahí. Nada estaba fuera de sitio. Y aún así, el conjunto no coincidía con lo que recordaba de hacía apenas unos minutos. No sentí miedo. Sentí algo peor. Una ligera fricción interna. Una discordancia mínima, como si dos mapas de la realidad no terminaran de superponerse. No dije nada. Al día siguiente caminamos más profundo. El bosque seguía abierto, respirable, pero empecé a notar algo que no sabía cómo nombrar. Cuando me detenía a observar con atención, todo parecía estable, dócil incluso. Cuando bajaba la mirada o giraba el cuerpo, el espacio se reajustaba. No de golpe, no con movimientos evidentes,
sino como si aprovechara esos instantes mínimos en los que no lo estaba mirando directamente, esos parpadeos de la conciencia donde el mundo se vuelve borroso por una fracción de segundo. No fue una idea inmediata, sino una suma de pequeñas discordancias, un tronco un poco más inclinado, un grupo de arbustos cerrando un paso que antes era amplio, una roca grande ahora más próxima a un árbol. Nada imposible, nada espectacular, solo constante. Empecé a probar algo sin decirlo en voz alta, como si nombrarlo pudiera hacerlo más real. Me detenía frente a un punto fijo, un árbol con una rama partida, por ejemplo. Giraba la cabeza hacia otro lado durante unos segundos y volvía a mirar. El árbol seguía ahí, pero el espacio alrededor no siempre coincidía con su propia memoria. No era que el bosque se moviera como un cuerpo. No caminaba hacia mí, no avanzaba con intención clara. Más bien se acomodaba, como si rechazara quedar atrapado en una sola versión de sí mismo dentro de mi percepción. La tarde del tercer día ocurrió lo que terminó de romper cualquier explicación simple. Caminaba solo por un tramo que conocía bien. El sendero formaba un pasillo natural entre los árboles. Me detuve a beber agua y, sin saber por qué, memoricé la escena. 2 pinos juntos, un encino al fondo, una roca baja a la derecha. Bajé la vista para cerrar la botella. Fueron 2 segundos, tal vez menos. Cuando volví a mirar, el encino estaba más cerca. No de forma imposible, no como en un sueño, pero lo suficiente como para que el estómago se me contrajera con un reflejo antiguo. El pasillo parecía más estrecho. Los pinos, apenas, se habían aproximado entre sí. Di un paso adelante y sentí algo extraño, como si el aire se hubiera tensado, como una tela invisible estirada con cuidado alrededor de mi cuerpo. No hubo ruidos exagerados, ni crujidos dramáticos, solo esa presión elegante, casi educada, como si algo me pidiera que no forzara la situación. Me detuve. El bosque se quedó quieto. Eso fue lo más inquietante. Parecía reaccionar a mi atención, no a mi peso ni a mis pasos, sino al hecho de observar, de comparar, de intentar fijar. Seguí caminando sin fijarme demasiado en los detalles, como quien evita mirar directamente a alguien enojado. Cuando llegué a un claro amplio, la sensación disminuyó, como si el espacio pudiera respirar de nuevo. Esa noche dormí mal. Sentía, con los ojos cerrados, que las cosas a mi alrededor se acomodaban suavemente, como muebles moviéndose en una casa ajena mientras uno finge dormir. Al día siguiente aceleré el trabajo sin explicar por qué. Nadie protestó. El último tramo lo hice solo. Cuando salí del bosque, entendí algo con una claridad fría. No quería ser observado desde afuera. No era hostilidad ni defensa. Era autonomía, como si el espacio se negara a ser reducido a una forma estable. Me detuve por última vez y miré alrededor con atención deliberada, casi como un reto silencioso. Todo estaba ahí. Bajé la mirada. Cuando la levanté, no hubo un cambio visible, pero supe que si insistía en fijar referencias, algo terminaría mal. No para el bosque, sino para mí. Salí sin mirar atrás. Nunca corrí. Nunca me perdí. Pero algo en mi forma de percibir el espacio se quebró. Después escuché a gente mayor decir que hay lugares que no se dejan mirar del todo, no porque oculten algo, sino porque no quieren quedarse quietos. Tal vez ese bosque de Michoacán era uno de ellos. Nunca he sido bueno con los espacios abiertos, no por miedo, sino por una incomodidad leve y constante, como si faltara una pared invisible para sostener el pensamiento. En la ciudad los edificios te dan escala. En el monte, los árboles cumplen la misma función, pero en la planicie el horizonte se extiende sin ofrecer límites claros. Eso pensé cuando llegué a aquel terreno por trabajo. Era amplio, casi plano, cubierto de pastizales bajos que se movían como una piel cansada bajo el sol. No había casas cerca, solo un camino de terracería perdiéndose en la distancia, recto hasta volverse irrelevante. El primer día fue monótono. El segundo empecé a sentir algo raro, la impresión de que el lugar se acomodaba alrededor de mí. No el suelo ni el cielo, sino algo más profundo, como la estructura misma del espacio. Cada vez que me detenía, sentía que el entorno quedaba incompleto,
suspendido en una expectativa muda. Avanzaba y la sensación se liberaba. Me detenía otra vez y regresaba. Entendí, sin razonarlo del todo, que el lugar estaba usando mi posición para organizarse. No me observaba. Me necesitaba como referencia, como un punto desde el cual calcular distancias invisibles. Desde entonces, esa sensación regresó en plazas vacías al amanecer, en playas extensas, sin gente, en estacionamientos nocturnos donde las luces parecen demasiado altas. Aprendí a no quedarme quieto, a romper la alineación, a no convertirme en un centro involuntario dentro de algo que no entiendo. Años después, en la sierra, comprendí que no solo los espacios miran, a veces el viento también aprende. Al principio fue sutil, corrientes que cambiaban cuando me alejaba del grupo. Luego una vibración grave, sentida más en el pecho que en los oídos. Y una mañana, al amanecer, algo peor. Mi nombre encajando en el aire sin ser pronunciado, como una frecuencia correcta encontrada por accidente. Desde entonces, cuando alguien dice mi nombre en un lugar silencioso, siento una presión leve en el cuerpo, como si la palabra ya no me perteneciera del todo, como si fuera una coordenada compartida con algo que no camina, que no respira, pero que sabe orientarse. No todo lo que aprende tu nombre quiere hablar contigo. Algunas cosas solo necesitan saber dónde estás. Y por eso, cuando el viento cambia de repente, cuando el espacio parece tensarse apenas, no me detengo. Camino. Cambio de dirección. Dejo de mirar demasiado. Porque hay lugares que no quieren ser observados. Y a veces, cuando lo hacemos, no somos nosotros quienes descubrimos algo, sino algo que, en silencio, termina descubriéndonos a nosotros.